maestra Juliette Bouget, quien nos hablará en torno al Heptamerón como mímesis del pensar. Antes que nada, agradecemos a la maestra por su apoyo, por su tiempo y también porque en la parte del mundo en la que se encuentra es más tarde. Entonces, también le agradezco por su disposición. Muchas gracias y sin más, pues le damos la pauta para escuchar su exposición. Pues antes que nada le quiero agradecer al doctor Morales Butil por su invitación y darle las gracias por su confianza. A continuación les quisiera pedir una inmensa disculpa por los futuros errores que haré al hablar español y espero que esta humilde exposición les va a interesar y dar la curiosidad de investigar más sobre este tema. Bueno, empecemos. Hay una cita del Heptamerón que me pareció muy sugerente para empezar esta exposición. Commencez à dire quelques bonnes choses et l'on vous écoutera. Empiece a decir cualquier buena cosa buena, y lo escucharemos. Le dice Hircón, uno de los personajes del Heptamerón, a Simontault en el prólogo de la obra, que estudiaremos en esta humilde presentación, y que, bueno, me parece que esta invitación de Hircón concentra la dinámica del Heptamerón, puesto que se trata de una obra que contiene historias placenteras y que impone, más bien, induce una actitud receptiva y reflexiva. Esta presentación se dividirá en tres partes. Primero, contextualizaremos la obra. En una segunda parte se tratará de analizar el proceso reflexivo establecido en la novela y para terminar intentaremos comprender la postura de la autora y su intencionalidad. Estas tres partes permitirán responder a la siguiente pregunta que guiará nuestra reflexión. ¿En qué medida el Heptamerón constituye una mimesis indirecta del proceso de pensamiento? Bueno, primero, tenemos que enfocarnos en la persona de Marguerite de Navarre, que es una autora anclada en su siglo, cuya personalidad se refleja en su proyecto. Nació en 1492 y murió en 1549. La llamaban la Minerva de Francia por su gran sabiduría y su sagacidad. Recibió una educación privilegiada en el Castillo Real de Amboise y tuvo a los mismos maestros que su hermano, el rey Francisco I. Aprendió la historia santa, el latín, el italiano, el castellano, entre otras cosas. Es muy famosa por su devoción, atestiguada por la correspondencia que entretuvo con el obispo Guillaume de Buissonnet y la dedicatoria de Rabelais, que dedicó su tiers-livre hablando de su espíritu. También tuvo un papel muy importante en su época, notablemente a nivel diplomático, con su matrimonio con Henri de Navarre, pero también con su papel de reina. Llegaron a llamar la reina de Francia porque a veces reemplazaba a su hermano que iba por otras partes del reino y bueno, que le daba su confianza para reinar. También es muy famosa por su erudición y su gusto por el estudio y los libros, que se traduce por su papel de mecena, que fue muy importante en esta época. Fue mecena entre otros de Clément Marot, que es uno de los poetas más famosos de esta época, de la época renacentista, y que es muy famoso por sus técnicas de poesía amorosa. También es la autora de billetes y epístolas, poemas y obras más complejas como el Heptamerón, que vamos a estudiar hoy. La riqueza de su personalidad y su erudición se ilustran, de hecho, en el Heptamerón, que es una obra inacabada, publicada de manera póstuma por Charles Gruget en 1559, bajo el título siguiente, agárrense porque está largo, Heptamerón de Nouvelles de la ilustrísima y excelentísima Marguerite de Valois, reine de Navarre. El título final no fue elección de Marguerite de Navarre, pero le permitió tener mucho éxito en una época renacentista, en la cual se admiraba el arte italiano y se inspiraba de ello. En breve, me gustaría hablarles de la constitución de la obra y de su trama.
Primero, en cuanto a la trama, son 10 personajes que huyen inundaciones diluviales y se van a refugiar en una abadía aislada donde van a temer el hastío. Para ritmar sus días, van a estudiar el Nuevo Testamento y rezar en misa por las mañanas, y por las tardes van a debatir. Cada uno de los personajes en su turno contará una historia que se supone que es real y se debatirá al final una moraleja. En la novela se divide en 7 días, conteniendo cada uno 10 cuentos y un octavo día inacabado. El repertorio se divide más o menos en 5 grandes ciclos. A veces, ciertos cuentos se sitúan a la intersección de 2 temas. Primero están las burlas, las astucias, las sorpresas, que ocupan 44 cuentos. Están heredadas de la Edad Media. En segundo lugar, están las historias que interrogan el deseo en todos sus matices, los amores descontentos, las pruebas amorosas, las decepciones, etc. En tercer lugar, están las historias de comportamientos religiosos desviados, de contramodelos de perversidad. En cuarto lugar, están los espectáculos de humores, las violencias con repercusiones sobre las mujeres y otras cosas. Y en quinto lugar, están los cuentos ejemplares que presentan modelos ideales. Estos 5 grandes ciclos se pueden combinar y, bueno, podríamos combinar muchos temas, pero les voy a proponer, por ejemplo, la venganza y la artimaña se combinan muy bien con el amor, la resistencia frente a un seductor es la prueba de una conducta ejemplar, etcétera, etcétera. Y bueno, es una obra marcada por una estética de la varietas, por todo lo que acabamos de ver, y que tiene también una gran variedad de fuentes e inspiraciones. Así que ahorita vamos a enfocarnos en la intertextualidad que emana de esta obra. Es una colección abundante de fuentes. Primero están, bueno, muchas de las novelas están basadas en hechos auténticos, más o menos recientes, que ocurrieron en Francia, en Italia, Canadá, en España, cuyos protagonistas fueron la misma Marguerite de Navarre, su hermano, su hija, los Medicis, bueno, y otros personajes famosos. Siempre insiste sobre la autenticidad de las historias y es algo muy, muy importante en esta obra. A pesar de esto, hay una fuerte inspiración de las obras medievales, de las cuales cambia los nombres, los lugares y a veces el enfoque de la trama. Hay un solo caso en el cual Marguerite de Navarre confirma su fuente. Es la novela número 70, que se llama La Châtelaine de Vergy, que es un live conocido por 20 manuscritos. Bueno, Marguerite de Navarre nos propone su versión. Y bueno, está una tercera fuente de inspiración, y es la mayor inspiración de Marguerite de Navarre, es el Decamerón de Boccaccio. Es una herencia asumida desde el prólogo, pero es una inspiración de la cual también se va a emancipar en cierta medida. Primero podríamos presentar brevemente los puntos comunes. Se desarrolla la idea de un relato principal a partir del cual se desarrollan las novelas en el Decamerón y en el Heptamerón. También las dos obras comparten una distribución de las novelas en diferentes días, 10 para el Decamerón y 7,5 para el Heptamerón. Comparten también el establecimiento de un ritual de apertura y de clotura de estos días. Y bueno, ahí se acaban los puntos comunes, o sea que la intertextualidad la intertextualidad es más formal porque no se rescata ningún argumento del Decamerón para constituir el Heptamerón. Y se introduce de manera inédita en el Heptamerón una crítica de la religión, que no estaba presente en el Decamerón, y también emerge la importancia del tema de la revelación, que introduce otro sistema de oposiciones que el de Boccaccio. Giselle Mathieu Castellani, que teorizó mucho sobre el Heptamerón, propone esta oposición de sistema de oposiciones. En el Decamerón se oponen lo alto y lo bajo, y lo terrestre y lo celeste, de una manera muy, muy común en las
las obras medievales y renacentistas. Pero en el Heptameron se van a oponer el interior con el exterior, la superficie con la profundidad, lo latente con lo descubierto. Y bueno, este paradigma boccacciano está como transformado y se conserva la trama, pero se combina con la emergencia inédita de un discurso crítico que va a ser polifónico y que perturba la supuesta coherencia del discurso narrativo. Ahí pasamos a nuestra segunda parte, en la cual nos vamos a enfocar en la dinámica dialógica y en el debate que se establece como un ejercicio de pensamiento narrado. Bueno, antes que nada, hay que recordar que hay un doble nivel de personaje que provoca una complejidad de relato. Primero están los 10 dialogantes, que son los personajes principales de la intriga, que se ponen de acuerdo para el desarrollo de sus días y que narran cada uno por su turno una novela. Adoptan una narración neutra durante el relato y luego expresan su subjetividad en los debates. En segundo lugar, están los personajes de los relatos, escogidos por los diferentes dialogantes narradores, por sus cualidades o vicios, y que van a demostrar alguna idea y alimentar el debate. Ahora que, que recordamos esa complejidad del sistema de personajes, esta red de personajes, podemos enfocarnos en la enunciación. La única intervención de la primera persona, de la instancia narrativa externa que podría representar a la autora, está en el relato principal y se encuentra en el prólogo. Así, deja al lector una gran libertad en su experiencia estética y en su interpretación en la obra. La instancia narrativa no interviene tampoco en los relatos, ya que los dialogantes están a cargo de la enunciación. Igualmente, los dialogantes están en retirada cuando narran las novelas, proponen una narración bastante neutra mediante una voz impersonal. Philippe Lajarde habla de una enunciación histórica en la cual los eventos se narran solos, donde nadie habla. Hay una unificación como una suerte de homogeneización de la narración entre los dialogantes. Y si seguimos con la idea de Lajarde, la meta de tal neutralidad del dispositivo sería contribuir en la creación de un espacio de reflexión libre, tanto para los dialogantes como para el lector. Se trata de, y abro comillas para citar a Philippe Lajarde, dar a los personajes de un relato la facultad de representarse por sí mismos, por su propio discurso. Es darles la posibilidad de cierta independencia con respecto al discurso narratorial. Se trata por este medio de introducir una posibilidad de ambigüedad o de incertidumbre en la representación que el lector podrá hacerse de los personajes. O sea, las novelas de ahí se pueden considerar como objetos autónomos, soportes de un libre pensamiento. Así, los humores coléricos, melancólicos, las convicciones de los personajes se van a expresar en los diálogos y en momentos memorables de elocuencia. Los valores valorados, preconizados por los personajes, pueden coincidir o no con la postura del dialogante narrador. Bueno, ahora que hemos estudiado un poco eso de la enunciación, podemos pasar a la observación de la organización y el desarrollo de los debates. Los debates se definen por una esencia plural. En efecto, esta varietas que se halla en las temáticas tratadas en las novelas se vuelve a encontrar en el tipo de reflexiones compartidas por los dialogantes. Hay una categorización hecha por Philippe Lajarde que me parece muy sugerente y que les voy a presentar en breve. Primero, los personajes durante los debates hacen comentarios sobre el ethos de los personajes intradiegéticos y sobre sus acciones. Y luego formulan apreciaciones en cuanto a la doxa y el orden del mundo. Y en un tercer grado, llegan a hacer referencias
a ellos mismos o a otros personajes que son los dialogantes. Así, la narración de cada nivel desencadena una pluralidad de niveles de pensamiento. Es el primer grado, que es sobre una reflexión sobre la historia en sí. Luego se toma algo de distancia y hay cierta generalización para debatir una moraleja. Y en tercer lugar está un proceso autorreflexivo que induce una introspección. Así, los dialogantes proceden también al estudio semántico de los aspectos, de todos los aspectos del relato, que se podría dividir también en tres dinámicas. Primero está la verificación de los hechos narrados, con frases así como la historia es conocida por testigos fiables o no sabría creer que tal persona haya podido comportarse así. Luego se cuestiona la pertinencia del caso con respecto al tema anunciado por el dialogante, que es el narrador, con frases como la siguiente: si se entiende bien, este ejemplo no está muy valorizante para las mujeres. Hay cierta exégesis para aclarar las intenciones del narrador. Y en tercer lugar, se notan interpretaciones de las costumbres y conductas de los personajes enigmáticos. Así, se establece cierto equilibrio entre la novela y el debate. Hay como una dinámica dialógica que se hace muy eficiente. Edgar Rich dice en cuanto a esto que el relato acentúa el pathos y que el debate acentúa el ethos. Luego podríamos como cuestionar las intenciones de Marguerite de Navarre. Bueno, para mí no hay duda en que es una mímesis de las dificultades del pensamiento. Y bueno, la puesta en escena de esas dificultades de comprensión es un esquema muy común en las obras renacentistas. Y de esta manera, Giselle Mathieu Castellani, que teorizó mucho sobre el Heptameron, nos dice que al cuestionar al modo de narración, al insistir a gusto en las carencias, en las soluciones de relato, al confesar su incapacidad de juzgar, el dialogante oscurece las motivaciones de los personajes de la novela y restituye su parte oculta, oscura, a las conductas y dice a su manera que el ser humano es un enigma. Bueno, a partir de una novela que puede ser muy maniquea en su narración y en sus personajes, se vienen a matizar y profundizar los actos y los personajes gracias a los debates. Hay una humanización de la intriga al introducir tal complejidad reflexiva. Estas intenciones de mímesis del pensamiento nos llevan también a cuestionarnos sobre la postura de la autora en una obra que es eminentemente reflexiva y dialógica. Primero, se puede cuestionar la intencionalidad que está en juego en esta obra. Esta obra, en efecto, está constituida por fragmentos y divergencias que pueden evocar al espíritu evangélico, que proponía un sistema de explicación que rechazaba lo monológico y lo reconfortante, y era una manera de pensar muy apreciada por Marguerite de Navarre. Michel Jeanneret interpreta el Heptameron como una expresión de un pensamiento escéptico teñido de cierto pesimismo. Dice que la colecta y la construcción por módulos no solo permite poner en escena las dificultades de interpretación, sino que también es la forma adecuada para expresar una visión de un mundo heterogéneo y fragmentado. Así hay una orientación de la obra hacia un perfeccionamiento moral y espiritual, pero que no está expresado por la congregación de los dialogantes, que manifiestan ellos cierta perplejidad ante conductas equívocas, sino que se sugiere más bien esta idea de perfeccionamiento. Así, bueno, se sugiere por el discurso y se nota una tensión que me parece muy sugerente y muy eminente en esta obra, es la tensión entre palabra, deseo y poder. Es una teoría desarrollada por Calogero Giardina
Y bueno, por la distribución de la palabra se exhiben las relaciones del poder y de la sociedad de la sociedad del Renacimiento. La palabra va a permitir como mostrar las fuerzas que se contradicen en esta época. Primero, podemos estudiar esta oposición entre palabra y poder. Los que se expresan son mayoritariamente de un rango elevado, que sean los debates como en los cuentos. Los que se callan son los que son de una condición humilde. Por ejemplo, en la novela número 3, el caballero no declara su amor a su dama porque es la reina, y así que viene de un rango superior. También la organización de los debates ilustra esa desigualdad. Hay momentos en los cuales ciertos personajes están callados, mientras que justamente el tema del debate los incitaría a expresarse. Por ejemplo, en el debate de la novela número 8, que cuenta la historia de un esposo que, queriendo engañar a su mujer, terminó engañado por ella. Pues el debate trata de la búsqueda del amor por los hombres, y ninguna de las mujeres dialogantes habla. Los hombres disertan sobre el amor sin cuestionar a las mujeres, mientras que son el mero tema del debate. También esta relación y esa tensión entre palabra y poder nos lleva a cuestionarnos sobre el conflicto interior de Marguerite de Navarre, que tiene cierta libertad narrativa que la lleva a revelar pensamientos que su papel de reina de Navarra no le permitiría asumir. Bueno, en un segundo lugar, me gustaría enfocarme en el juego en la tensión que está entre la palabra y el deseo. Es una relación que se ilustra en todos sus matices en esta obra de Heptamerón. Primero que nada, hablarle a alguien en esta obra es demostrarle su deseo y vivir su amor. En la novela número 16, el simple hecho de que el caballero dirija la palabra a la dama de la que está enamorado es una prueba de amor. Le dice: dama, que me quite el hablar, ignorará entonces mi voluntad. La palabra se pone aquí como prueba y medium del amor y del deseo. También la palabra se puede analizar como herramienta que sirve para ganarse el amor del ser amado, del ser querido. En una de las novelas más famosas de Heptamerón, la número 10, que también es una de las más largas, está Amadou, que es un caballero de condición humilde, pero de corazón noble, que ama a Floride, que forma parte de la familia real. Amadou seduce gracias a un discurso organizado para persuadir. Es un discurso retóricamente estructurado que me gustaría analizar en breve aquí. Primero está su Captatio Benevolentiae, formula dos ideas a Floride. Primero le pregunta si tiene que hablar o morir, y en segundo lugar la invita a no afligirse por lo que le va a decir. Luego llega la narratio, en la cual explica las dos razones de su silencio y revela sus sentimientos. En tercer lugar está el extortio, en el cual descarta la posibilidad de interpretar de manera negativa lo que acaba de decir, refuta objeciones virtuales y define la meta de su solicitud. Y luego, por fin, llega el concludo, en el cual va a insistir en dos cosas. Primero, la exactitud de su petición, y segundo, el honor y la conciencia de Floride. Recuerda que su honor y su confianza no están amenazados por esas declaraciones. Así que creo que este ejemplo ilustra muy bien el uso de la palabra para como ganarse el amor de una manera muy estructurada, que revela el gusto de Marguerite de Navarre por los discursos bien hechos y bien organizados. También la palabra a veces viene a como traicionar el deseo. El deseo sería como una fuerza que supera a los personajes y que los empuja a hablar
a pesar de que no lo quisieran. Los dialogantes, por ejemplo, intentan disimular sentimientos suyos dentro de las novelas, pero acaban confesando su deseo. Además, se transmite en el papel narrativo. El que acaba de contar elige al próximo narrador. En este caso, está una mujer dialogante, Nomerfide, que por ejemplo elige una vez a la Toussaint, una vez a Simonto y 5 veces a Hircan. Al dirigirse a él 5 veces, admite ser su amante. Es una sugestión, una connotación muy sutil de parte de Marguerite de Navarre, pero que viene como matizar un juego muy ritualizado de narración. También en las novelas, los que hablan no siempre controlan su palabra cuando el deseo los anima. Para superar esta dificultad, ciertos personajes declaran su amor de manera indirecta. Por ejemplo, en la novela número 13, hay un capitán enamorado de una dama y le manda una epístola en la cual evoca una batalla entre el callar y el hablar y personifica estos dos conceptos, y mediante esta personificación confiesa su amor sin asumir su responsabilidad. Así, si la palabra es el medio de un lirismo evocador, bueno, también en el Heptameron sirve para denunciar ciertos aspectos de la sociedad renacentista que desagradan a Marguerite de Navarre. En efecto, al narrar, no solo se confiesa el amor, sino que también se muestra y se denuncia, y notamente con insistencia al clérigo. En efecto, en el siglo XVII, 100 años después de la aparición del Heptameron, hay un ensayo anónimo titulado Intrigas secretas de la reina Marguerite para establecer los errores y novedades de Calvino en su reino de Bearn y de Navarra. En este ensayo, este anónimo concluye diciendo que en el Heptameron solo eran historias de curas y monjes, y estas historias solo eran para burlarse o de la ignorancia o de las malas costumbres que se pretendía encontrar en el clérigo y en los monasterios. Así que se nota una fuerza subversiva que se constata en esta época y que como que denuncia, el Heptameron denuncia abusos y denuncian luego a las denunciaciones del Heptameron. Hay como una abismación de las denuncias que me parece muy sugerente y muy chistosa. Bueno, en esta obra, en el Heptameron, los eclesiásticos más presentes son los franciscanos, ocupan 14 novelas, perdón. Luego se encuentran un obispo, un canónigo y 3 curas. Pero hay una dominancia de los cordeliers, de los franciscanos, que está expresada hasta por el personaje de Oisy, que dice: Dios mío, que nunca estaremos a salvo de estos malditos cordeliers. Entonces se insiste en la escasa presencia de los buenos clérigos. Hasta el personaje de Parlamente, que es la mujer que parece inspirada por Marguerite de Navarre, se dice que es como el avatar de la autora en esta obra, lo subraya en uno de los debates. Y bueno, Nicole Cazoron, la que redactó el prefacio del Heptameron, dice que las novelas no solo atacan a los clérigos, sino que más bien acusan la teología errónea del clérigo, y que daña más a la sociedad que una conducta aislada y desviada. Por ejemplo, en la novela número 23, hay una mujer violada por un franciscano. La mujer está embarazada, se suicida, lo que también provoca la muerte de la criatura. Y esa tragedia, este suicidio, está directamente atribuido por el narrador dialogante a la teología, de los franciscanos. Se subraya que la austeridad preconizada por los franciscanos llega a culpar a la misma víctima de la tragedia vivida.
o sea, preconizan sí una austeridad para rectificar los pecados que va a dañar a la misma víctima y que va como proteger al culpable. Bueno, en este momento nos podríamos preguntar por qué los franciscanos, por qué tantos ataques, tantas denuncias contra los franciscanos. Primero que nada, pues los frailes franciscanos son itinerantes en esta época, así que son más visibles y más sospechosos. Además, a principios del siglo XVI, bueno, es un periodo muy tumultuoso para los frailes menores, que están divididos en facciones opuestas y que se van a contradecir de una manera muy violenta a veces. Bueno, este discurso de Marguerite de Navarre en cuanto a los Cordeliers es también por la influencia de su mentor espiritual, que es Guillaume de Brisonnet, el obispo, que se opone con mucha fuerza a los franciscanos. Se nota esta influencia en la tríada de los vicios denunciados por Marguerite de Navarre, la avaricia, la lujuria y el orgullo. Y bueno, además esta tríada se puede también considerar como la contrapartida de los votos religiosos de los mendigos, la pobreza, la castidad y la obediencia. Así que es como una suerte de antivotos que está desarrollada para denunciar de manera muy contrastante a los vicios del clérigo. Bueno, así esta obra del Heptamerón es una obra soporte de una opinión personal propia a Marguerite de Navarre y que se esconde detrás de una narración polifónica muy compleja. Para concluir, el Heptamerón es una obra maestra que en muchos aspectos ilustra el espíritu renacentista y que invita al lector a pensar y reflexionar sin contrañirlos. Consiste en una experiencia abismada del otium cum literis, en este sentido de que los dialogantes están viviendo este otium cum literis y el mismo lector también lo está viviendo. O sea, bueno, consiste en una experiencia del otium cum literis abismado, del placer instructivo que tiene sus raíces en las farsas medievales, pero que las supera por la dinámica de la discusión, del debate que viene por proponer al lector un espacio libre de reflexión. En esta obra se ilustra muy bien la postura de Marguerite de Navarre, que no solo participa políticamente en la sociedad francesa, sino que también intelectualmente quiere participar a la elaboración de una sociedad más libre y erudita. En esta perspectiva, les invito a investigar sobre Le Miroir de l'âme pécheresse, el espejo del alma pecadosa, que deja ver un lado más místico de la reina de Navarra, donde mediante una introspección va a analizar su humildad frente a la totalidad divina. Bueno, les agradezco mucho su atención y su confianza. No, muchas gracias, estimada maestra. Yo también te agradecemos una vez más por tu apoyo, por tu tiempo, dedicación, por tan sugerente reflexión. Y yo me quedo precisamente en torno a esto, que es importante lo que nos acabas de decir por varios niveles, entre ellos la importancia de la polifonía de orden crítico, que permite rearticular y replantear, por ejemplo, órdenes de orden deontológico, pero también de orden axiológico, que pues no son ordenamientos meramente lógicos que trastocan una operatoriedad histórica en materialidades primogenéricas, segundogenéricas o terciogenéricas, sino que son ordenamientos dialógicos que permiten reflexionar y cribar un orden histórico en el cual se va desenvolviendo la autora, ¿no? En ese sentido. Entonces, muy interesante, muy sugerente la lectura y también excelente exposición. Muchas gracias, estimada maestra. Gracias.